Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Nos da gusto reunirnos una vez más para estudiar la palabra, que es lo que vamos a hacer a continuación. Iniciamos una serie acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy sería nuestro tercer tema, o cuarto, ya perdí la cuenta, cuarto. Y voy a hablar sobre los dones espirituales, parte número 2. Hace 8 días hablamos de la parte 1 y vamos a iniciar leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hace un rato hubo una palabra de sabiduría aquí. A otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien, vamos a estudiar hoy dos de estos dones del Espíritu, dones espirituales. El don de fe y los dones de sanidades. Primeramente vamos a estudiar el don de fe. Pero para iniciar voy a decirles primero lo que no es el don de fe. El don de fe es muy diferente a la fe que nos lleva a la salvación. Y también el don de fe es muy diferente a la fe común que todos los cristianos tenemos, que ejercemos hacia Dios. Hay un texto que está en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde se confunde el don de fe de 1 Corintios 12 con la fe como el medio para obtener la salvación. Vamos a leer Efesios 2:8, y hay una confusión allí en algunos cristianos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia, o sea, de manera inmerecida, sois salvos. Nadie se lo merece, pero es un regalo de Dios. Sois salvos. Y luego dice, ¿cómo obtenemos esa salvación? ¿O cómo obtenemos la gracia? Por medio de la, digan todos, de la fe. O sea, la fe es el medio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto se refiere al centro del mensaje de Efesios 2, que es el regalo de la salvación. Y es un don de Dios la salvación, es un regalo de Dios. Entonces vemos aquí el don como el regalo de la salvación, y la fe, que no es el don de fe, es el medio para obtener el regalo de la salvación. Ahora, ciertamente esa fe, que es el medio para obtener la salvación y tenerla en nuestras vidas, esa fe no se genera de manera espontánea en nosotros, o de manera espontánea o automática en nuestro corazón. No se genera así. La fe que nos lleva a la salvación, o la fe que es el medio para obtener el regalo, se genera, surge, nace al oír el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y al creer, la persona que está oyendo el mensaje del Evangelio, por medio de la fe, o sea, de creer, recibe el regalo o el don de la salvación, que es por medio de esta fe, no es el don de fe. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquí Pablo habla de eso que acabo de escribirles. Dice así Romanos 10, 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel significa indistintamente quien sea, hombre, mujer, de cualquier raza, tribu, lengua o nación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego Pablo hace 4 preguntas cuyas respuestas
son muy obvias, tienen mucha lógica. Dice, en primer lugar, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible, ¿no? Yo no puedo ir a reclamar una herencia si no vienen y me dicen que tengo una herencia, y si es ante un notario con un abogado y el albacea, pues ¿cómo yo voy a reclamar algo que ni sé, ni siquiera he oído que soy dueño de una herencia? Y Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego hace otra pregunta, ¿y cómo creerán o cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Son preguntas muy obvias. Y luego hace otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Su argumento es muy lógico y secuencial, ¿sí? Y luego añade una cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán para que los demás oigan si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, y subrayo el verbo que viene a continuación, mas no todos, entiende, los que oyen el evangelio, mas no todos obedecieron al evangelio, o no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y luego Pablo aquí dice cómo es que se genera la fe, que es el medio para recibir la salvación, que no es el don de fe, como algunos lo confunden. Versículo 17, así que la fe es, o se genera, o viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Este versículo 17, en la versión al día, se lee así, mucho mejor traducido y más claro para los lectores. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Es más claro, ¿no? Y el mensaje que oímos es la palabra de Dios, o el mensaje del evangelio. El don de fe tampoco es la fe común que todo creyente tiene en Dios. Déjeme ilustrárselo. Por ejemplo, si yo les pregunto a todos los presentes aquí, ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen? Creer, eso es fe, creer. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Esa es fe común que todo creyente tiene. Tampoco es el don de la fe. Otra pregunta, ¿cuántos creen que Dios es amor? Todos. Esa es fe común. ¿Cuántos creen que Dios puede suplir nuestras necesidades? Todos creemos eso. Eso es fe común que todos los cristianos tenemos, y así, etcétera. Ahora vamos a entrar al estudio del don de la fe. ¿Qué es el don de fe? De 1 Corintios 12. ¿Cuál es el propósito de este don? ¿Cómo funciona este don? ¿Quiénes son los que poseen este don? Bueno, en primer lugar voy a decir que el don de fe que imparte el Espíritu no se lo reparte a todos, como la fe común que todos tenemos, ¿sí? Y todos tuvimos la fe por medio de la que obtuvimos la salvación. Pero el don de fe no es repartido a todos, sino solamente a aquellos a quienes el Espíritu Santo les quiere dar, así como dones que ya vimos, palabra de sabiduría, etcétera, le quiere dar el don de fe, según como el Espíritu reparta. El don de fe es una manifestación sobrenatural, tiene elementos muy sobrenaturales, ya lo vamos a ver. Es una, por decirlo de una manera, es una habilidad sobrenatural que recibe el creyente en quien el Espíritu Santo pone ese don de fe para recibir, por medio de ese don de fe, milagros, u orar por milagros. También para recibir protección en situaciones totalmente adversas. Opera el don de fe allí. También para recibir sustento de manera totalmente sobrenatural. Además de que sirve también, el propósito es para enfrentar situaciones imposibles para nosotros como seres humanos. Pero por medio de ese don de fe, traer al mundo visible lo invisible.
Generalmente el don de fe de Primera de Corintios opera junto a otros dones del Espíritu Santo. Esto es muy evidente. Por ejemplo, los dones de sanidades o el hacer milagros operan muy juntos muy de la mano con el don de fe. Como hizo Pedro, es un ejemplo bíblico, con aquel paralítico que estaba en la puerta del templo, recuerdan, pidiendo limosna, y en ese momento el Espíritu Santo pone el don de fe en operación en Pedro para que sucediera y trajera un provecho y un beneficio notorio a todos los que estaban allí. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído todos los días un hombre cojo de nacimiento, nunca había caminado, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna o unas monedas. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, imagínense la escena, se le quedan mirando fijamente a los ojos. Le dijo: míranos. Y el cojo ahí se les queda mirando, ¿no? Entonces él, o sea, el cojo, el paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ahora, pongan mucha atención lo que viene a continuación. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero que ustedes noten que es una orden. ¿Lo notan? Le está diciendo: levántate y anda. ¿Cómo? Eso no lo hizo continuamente Pedro. Sin embargo, en ese momento es obvio que está operando el don de fe para producir una sanidad y a la vez un milagro. Pero le da una orden. Es esa habilidad, es esa inquebrantable convicción de que Dios va a hacer algo. Y eso lo produce el Espíritu Santo en quien pone el don. Entonces dice: levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, ¿qué hizo? Lo levantó. Imagínense la escena. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vemos aquí el don de fe, que es esa convicción que solamente puede sentir aquel en quien el Espíritu pone ese don para realizar un hecho totalmente sobrenatural. Por eso es que el don de fe va mucho más allá de la fe común que todos poseemos, y que se les es dada solo a unos a quienes el Espíritu quiere. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay uno que viene a mi mente. Cuando David, que era un joven a quien Dios ya había puesto sus ojos para ser rey, y bueno, ya él tenía un llamamiento del Señor. ¿Se acuerdan cuando él se enfrentó contra Goliat? ¿Quién era ese Goliat? Era un filisteo que desafiaba a los ejércitos del Señor. Estaban en batalla los filisteos contra los israelitas. Todos los israelitas tenían fe común. Todos creían en Jehová de los ejércitos. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Todos tenían esa fe común. Pero de pronto se levanta este gigante y empieza a desafiar y a ofender y pues a retar al pueblo de Dios. Y todos empezaron a correr, dice, y el rey fue el primero. Pero de pronto David, que estaba por ahí, vio la escena y dijo: yo voy a ir y voy a derrotar a ese filisteo. Y enfrentó a Goliat, conocemos la historia, y lo venció. Pero yo quiero leer en 1 Samuel 17:37 lo que dijo David, y cómo es que podemos nosotros afirmar que el don de fe para enfrentar a semejante mole humana
solamente podía haber sido hecho con una fe inquebrantable, con una convicción de que sí o sí Dios le iba a dar el triunfo. Dice en 1 Samuel 17:37, añadió David, Jehová, dice, que me ha librado de las garras del león. Mira, este ya se peleó con los leones. Dice, y de las garras del oso. Oiga, pelearse con un oso no es cualquier cosa. Dice, él también me librará. Noten la convicción con la que le está hablando. Me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y que Jehová esté contigo, le dice. Pero en realidad tenían duda de que pudiera enfrentar y vencer a Goliat. Vino la batalla, ustedes conocen la historia, toma una onda, la tira. ¿Quién dirigió esa piedra? Dios. Vemos allí el don de fe operando en una situación de peligro. Y hablando de peligro, mi esposo y yo tuvimos una experiencia que quiero contarles. Hace muchos años, antes de que Casa de Oración iniciara, estábamos en una iglesia. Nosotros caminábamos seguido por la avenida La Paz, que está aquí cerca. En esa avenida estaba la iglesia. Y caminábamos y había un perro Doberman que nos sacaba cada susto. Que pasábamos y había un barandal y todo el mundo se asustaba. Ay, ¿por qué no lo amarra el dueño? Y nos sacaba sustos. Un día vamos caminando y el perro, pero resulta que se salió. Estaba la puerta entreabierta y que se sale el perro y viene enfrente hacia nosotros. Hay un dicho que dice que Pedro que perro que ladra, ¿qué? No muerde. Pues cuando se nos vino encima no ladraba, hermanos. Yo en lo personal me acalambré, no supe qué hacer. Pero mi esposa en ese momento, por la gracia de Dios, operó este don de fe. Y cuando el perro está a 2 metros, hermano, ya para agredirnos y no sé, hacer un Doberman, imagínense. Mi esposa levanta la voz y le dice, cállate en el nombre de Jesús, le dice. Y el perro se frena, se para, nos mira, se da la media vuelta y se mete. Y yo me quedé. Según yo quería protegerla. Bueno, esa fue una experiencia que nadie me contó. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que hiciste eso? Dice, no sé, dice, de pronto me vino como un valor, y yo hablé y dijo eso. Cállate y detente en el nombre de Jesús. Y el perro hasta gimió, le hizo y corrió y se metió. Hay un caso en la Biblia muy espectacular, diría yo. Se trata de un profeta llamado Eliseo, que estaba junto con otros hombres que entre ellos estaban dialogando, iban a tener unas reuniones ahí, pero estaban en el campo y empezaron a cortar árboles para hacer un techo. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5, que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Por eso no pidan prestado ni el carro, ni la bicicleta, no, porque no todos son Eliseos con el don de fe. ¿Y qué sucedió? Dice en el versículo 6, ¿dónde cayó? Dice, preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo, hagan una imagen en su mente, ¿no? Eliseo cortó un palo, yo me lo imagino así con un machete, ¿no? Cortó un palo y le dice, ¿dónde lo echó? Corta el palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Para hacer eso, hermano, tienes que tener fe, ¿sí o no?
Y tienes que tener una dirección específica del Señor, como Elías cuando dijo, detente lluvia, y la lluvia se detuvo. No todo, esa no es fe común. Tampoco es la fe por medio de la que obtenemos la salvación. Es un don de fe. Y dice en el versículo 7, recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano, esa es la otra parte del otro. Eliseo ejerció el don de fe, hace flotar el hacha y el otro extiende la mano y la recogió. Extiende la mano. Qué tremendo. Otra historia que yo con mis propios ojos vi y comprobé. También sucedió con una familia de la iglesia donde mi esposa y yo crecimos. Una familia, el varón, padre de familia, se queda sin trabajo, un mes sin nada, no se veía por dónde. 4 niñas, 4 hijas. Ella testificó en la iglesia que en una tarde se sentaron a la mesa y no había nada que comer. Y el papá no estaba, andaba buscando el trabajo, se había ido hasta otra ciudad a buscar cómo obtener el pan. Y dice esta hermana que cuando se sentó, dice, el Espíritu Santo me dijo claramente, porque las hijas decían, pues mamá, tengo hambre. Y si yo dentro de mí orando, Señor, y el Espíritu Santo le dijo, ve a la alacena, no mires dentro y extiende tu mano y sacarás de comer. Eso lo testificó públicamente. Y se me levanté, fui a la alacena, no miré nada, extendí mi mano y toqué algo. Eran latas de comida. Y la volví a meter y volví a sacar. Y todos en la iglesia, ¡ah, gloria a Dios! Pues sí, es extraordinario, dice. Pero ese no es el milagro, hermanos. El milagro es que tengo un par de meses viviendo así. Yo dije, ah, caray, y todos, ah, caray. Hermanos, yo personalmente fui a su casa. Yo dije, no, ver para creer. Sí. Ahí le hice al Tomás. Hermanos, en el patio de su casa, tenía un pequeño jardín, estaba el montón de botes de comida. Imposible que cupiera ese montón de botes de comida en la alacena. Y yo miraba la alacena y miraba, ahí está, hermano, me decía, ahí está. Y decía, ay, qué tremendo. Pero ahí no terminó el milagro. Ella siguió así, metía la mano y sacaba. Recibió un don de fe para hacerlo. Porque no todos, aunque Dios les haya dicho, algunos se detienen y dudan. Y dicen, no, ¿cómo? Y no pasa nada, es obvio. Dice, el asunto es que cuando mi esposo encuentra trabajo y le dan su primera paga y pone dinero en mi mano, yo voy a la alacena, meto la mano y no saco nada. Ya dejó de operar, porque ya sería algo así como que, no sé, sería otra cosa. Dejó de operar el don. Pero eso es algo, hermanos, que es real. El hecho de que algunos abusen, lucren y manipulen con todas estas cosas que son genuinas de Dios, no debe de anular o no anula que son reales, que son vigentes, que suceden el día de hoy. Por los abusos, algunos se tienden y se van hasta caer el ridículo, y otros los niegan totalmente todos estos dones. Pero este don también operó en Jesús. Miren, vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 24. Dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad. Jesús iba en una barca con sus discípulos. Tan grande, dice, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Había un peligro real de morir ahogado. Que perecemos, les dice. Él les dijo, ¿por qué teméis? Porque él les había dicho, pasemos al otro lado. Y cuando dice algo, se hace, ¿no?
¿Sí o no? No hay nada que lo detenga a él. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí había que confiar en el dicho de Jesús. Pasemos al otro lado. Como nos dicen muchas promesas, pero nosotros a veces no tenemos fe. A veces ni la fe común nos funciona por distintas razones. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Cómo entienden esa frase? Reprendió a los vientos y al mar. Le habló al viento y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron. ¿Cómo no? Imagínate, ellos presenciaron ese milagro. Allí Jesús, claro, pues Él es el autor de la fe, todo. En Él operaban todos los dones del Espíritu Santo. Para Él era normal, Él era Dios. Pero los que estaban en la barca se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Estaban sorprendidos, hermano. El don de fe operando en toda su plenitud. Déjeme contarle una experiencia inolvidable. 1980, ¿cuántos años son a la fecha? 37. Hace 35 iniciamos Casa de Oración. 1980, Iglesia El Camino, aquí en Guadalajara, donde crecimos. Por cierto, aquí está eras una niña. Bueno, campamento de jóvenes. Yo no sé si tú estabas allí. Fuimos a un campamento que está acá en la primavera. Todavía existe el campamento Lambdin. En ese tiempo mi esposo y yo éramos los pastores de los jóvenes y nos tocó organizar ese campamento. Y en aquel tiempo hablar de 100 personas, 100 jóvenes en un campamento era algo muy grande. Pues llegaron más de 300, poquito más de 300. Dios, ese campamento, yo nunca he vuelto a tener experiencias como en ese campamento. ¿Por qué? Dios es soberano. Bueno, 5 días de campamento. Y curiosamente casi todos los campamentos de los jóvenes en las iglesias se hacen entre julio y agosto, porque son vacaciones y son los tiempos de lluvias. Pues todos los días nos llovió. Pero la cuarta noche, como pudimos, prendimos una fogata, la leña estaba mojada, prendimos una fogata, empezamos a alabar a Dios, esto ya fue en la noche, y había un predicador que había sido maestro de nosotros de la escuela bíblica, el pastor Miguel López, algunos lo conocerán por ahí. Bueno, él ahora vive en Estados Unidos. Él era el predicador invitado. Estábamos alrededor de la fogata, poquito más de 300 personas, todos jóvenes, incluyéndome yo, estaba muy joven. De pronto, a nuestro alrededor, o sea, en el cielo, a cielo abierto así, empieza los relámpagos, ¿sí? Y empiezan los truenos. Entonces yo dije, no, ya va a llover. Durante la alabanza y la adoración, el Espíritu Santo cayó de una manera realmente notable, porque los jóvenes se quebrantaban confesando sus pecados. Era un mover del Espíritu Santo, pero poderoso, hermanos. Y yo sentía el viento que nos pegaba. Las llamas se hacían hacia un lado, hacia otro, y dije, no, va a venir la predicación y la lluvia va a interferir. Yo dije, ¿qué hago? La linterna de las pilas de mi linterna estaban ya dando las últimas, y dije, voy a ir a donde estábamos, donde nos dormíamos, por unas pilas. Pero antes de eso, de yo ir, uno de los jóvenes, de los que organizaron junto con nosotros el evento, dijo, hermanos, la lluvia puede arruinar nuestro campamento. ¿Qué les parece si oramos? O sea, Dios lo usó a él. Y a algunos otros, vamos a orar. Dios puede hacer algo y detener la lluvia, pero con una convicción. Y lo hicieron algunos, yo no. No, ni me apena, porque no es ningún pecado ni nada. Yo simplemente, no, pues sí, órale, te apoyamos. Entonces, oramos, pero estos oraron así.
que la lluvia se parara hasta que terminara la reunión. Y lo dijeron con una convicción. Y bueno, pues yo estaba normal, dije, bueno, si se detiene, gloria, si no, pues nos mojamos y ya. Voy por las pilas de mi linterna, y cuando camino unos 5 metros, en cuanto voy caminando rumbo a donde estábamos, donde dormíamos, y en determinado momento me da toda el agua así. Dije, no, pues ya está lloviendo, pero como la de anoche, pues. Impresionante. Pero dije, no, mejor me quedo. Entonces cuando regreso, noto que no está lloviendo ahí donde estábamos todos. Entonces yo dije, no, pues, no, fíjese, no. Entonces le digo a uno, oye, salte unos metros hacia allá, a ver qué notas. ¿Qué? Hazlo. Es más, ve por mis pilas. Y se va, y luego regresa mojado, y hace, está lloviendo allá, y aquí no está lloviendo. Hermanos, llovió todo alrededor, y en el círculo donde estaban más de 300 jóvenes, no llovió. Bueno, eso nadie me lo cuenta a mí, nadie se lo cuenta a mi esposa, nadie se lo cuenta a Carlos porque él andaba allí. Y a un montón, más de 300 testigos, que me digan que los milagros no existen, que me digan que no opera el don de milagros. Ahí operó en unos jóvenes que vino sobre ellos el Espíritu y detuvieron la lluvia, hermanos. Anoche llovió tanto, yo no la pude detener. Es más, ni siquiera prediqué ayer. Me anegué allí, me quedé flotando allí y hasta se descompuso mi camioneta. Se mojó. Y ahí le hablé a Aarón, oye, estoy acá. No, pues ya tu motor, quién sabe cuánto me dijo, pero bueno, ya la van a arreglar. Y sin embargo yo oré y dije, Señor, pues faltan 10 todavía para las 6. Estaba aquí cerquita, aquí en Lázaro Cárdenas. Pero pues no, y dije, voy a hablar del don de fe, pero pues nada. Dije, no, pues está bien. El que sí necesitó el don de fe fue Sergio Dueñas, porque agarro mi teléfono y le digo, oye, no voy a llegar porque estoy aquí entre un montón de autos y hasta floto, ¿verdad? Y no voy a llegar, así es que Sergio, predícales. Y él sí necesitó el don de fe en ese momento. Ay, finalmente predicaste, ¿sí o no, Sergio? Pues que préstame un iPad y que préstame no sé qué y que préstame. Qué tremendo, hermanos. Esto es real. Es más, yo estoy convencido que aquí hay gente que ha experimentado esto, pero no lo sabe definir. Ha experimentado cosas como la que yo les he contado o hasta más espectacular, porque es muy espectacular esto, hermanos. Por eso es que cuando un pastor hizo una encuesta entre cristianos que qué dones quisieran que el Espíritu les repartiera, y el don de milagros, don de sanidades y todos estos fueron los más socorridos. Nadie habló de, no, a mí que me dé el don de dar. No, pues ¿quién quiere ese don, verdad? El don de servir, no, yo para qué quiero eso, ¿no? Que también son dones del Espíritu Santo, porque son muy notorios, son espectaculares. Y yo sé, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia que ahora que yo lo estoy definiendo, ustedes dicen, operó en mí el don de fe? ¿Alguno aquí? 1, 2, 3, un montón. Mire, volteen a su alrededor, a ver, levanten la mano. Ahí están los dones. El asunto con esto es que no les damos, un error que se ha cometido dentro de la iglesia cristiana es darle un sobreénfasis a los dones y minimizar el mensaje de la palabra de Dios para discipular. Ese ha sido un error. Por eso quien da un sobreénfasis a los dones del Espíritu Santo, a los milagros y cosas realmente maravillosas, se van hacia un extremo y al rato ya caen en ridículos, porque exageran y al no tener doctrina no se equilibran y se van al otro lado. Y están los otros del otro lado, cristianos que dicen, no, mira nomás, bola de locos, montón de locos, esos pentecostales carismáticos son del diablo, y empiezan a pasarse.
Y ahí es muy peligroso porque raya en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el que reparte los dones. Y entonces, como ven las exageraciones de uno, se van al otro y dicen, no, nosotros no queremos nada de eso. Y empiezan con sus teorías. Los dones cesaron cuando los apóstoles se murieron y ya no hubo milagros. Basta leer la historia de la iglesia para darnos cuenta que en todos los siglos, en todas las épocas, hubo milagros y manifestación de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver dones de sanidades. 1 Corintios 2:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, que es el don de fe, que hablé de la diferencia que hay en la fe que nos como medio para recibir la salvación y fe común. Y a otro dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo quiero que todos repitan en voz audible, dones de sanidades. Yo subrayo esa frase, dones. No dice don, dice dones de sanidades. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo operan? Igual que todos los demás. Los dones de sanidades son dados por el Espíritu a quien Él quiere. Y los opera como Él quiere operarlos. Los dones de sanidades, sin duda, que su operación tiene que ver mucho con lo sobrenatural. Porque rompen las leyes de la física, rompen la lógica, muchas cosas para sanar enfermedades en las personas, dolencias que hay. Dios para consolar a su pueblo, Dios para bendecir, para provecho de los demás, dice la Biblia. Es el poder del Espíritu Santo manifestado en el creyente, en quien el Espíritu deposita dones de sanidades, y por medio de la oración, de la administración, operan estos dones de sanidades para sanar a los enfermos. Esto es totalmente sobrenatural. Ahora bien, Dios sana según sus propósitos y según su voluntad que tenga para cada persona individualmente. Por ejemplo, Jesús sanó a muchos enfermos, ciegos, sordos, con fiebre, etc. Los apóstoles también sanaron a mucha gente. Vamos a ver algunos ejemplos, pero ¿nunca se han puesto a pensar por qué Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de que tu estómago no funciona? ¿Qué pasó allí? Porque sin duda que Pablo oraba por su discípulo Timoteo. Había otro cristiano, Trófimo, dice Pablo. Así se llamaba, Trófimo. No le ponga así a su hijo porque, pues no. Bueno, Trófimo era un discípulo de Pablo. Era un colaborador de él en el Evangelio. Era un hombre fiel. Pero dice Pablo en una de sus cartas, a Trófimo dejé enfermo en Fileto. A ver, entonces ahí es donde algunos entran en confusión. Porque dicen, ¿por qué lo dejó enfermo? ¿Qué acaso no tenía fe? Pablo tenía el don de fe, sin duda, ahorita lo vamos a ver. Y tenía dones de sanidades. Pero ¿por qué no sanó Timoteo? ¿Por qué no sanó Trófimo? La respuesta es la siguiente: porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno en particular. No sé si me expliqué. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 11. Voy a tocar dos versículos que son controversiales. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que cuando los leen o los leemos, asumimos cosas que en realidad el texto no dice. Y luego cuando vemos todos los extremos en los que cae la gente, pues nos la pensamos. Sin embargo, ahí están. Y no puedo evadir estos versículos. ¿Están listos para leerlos? Ok, Hechos 19:11. Dice, y hacía Dios milagros. Este es otro don, milagros. Lo vamos a estudiar la semana que viene. Hacía Dios milagros
extraordinarios, o sea, fuera de lo normal, por mano de Pablo. Ahora, sígame con atención la lectura. De tal manera, o sea, eran tan extraordinarios que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Póngame mucha atención, porque aquí se genera un problema. El problema se genera en aquellos que niegan los dones del Espíritu Santo, pero también genera un problema en los que creen, pero exageran. ¿Entiende? Ok, vámonos por partes. Dice que Dios era el que hacía los milagros. ¿Quién los hacía? Dios, por mano de Pablo. Ok, eso es en primer lugar. En segundo lugar, dice que llevaban los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Ok, yo quiero que noten en primer lugar que este texto no es un mandamiento para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Los mandamientos son como, por ejemplo, ir y predicar. Eso es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Eso es un mandamiento. Aquí dice que Dios hacía milagros. ¿Por qué los hacía de esa manera? Simple y sencillamente porque el Espíritu opera de diversas maneras, como Él quiere. Uno de los errores que cometemos los cristianos es tratar de repetir lo que Dios hizo hoy, repetirlo el domingo que viene. Y ese ha sido un error grave, hermanos, en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo del siglo XX y del siglo XXI. 15, 20 veces por lo menos, algunos hermanitos un poco así efusivos, así muy celosos, fueron a darle 7 vueltas a la catedral. Dizque para que después de 7 vueltas, al último día, gritar para que se cayera la catedral. Bueno, vaya usted y todavía está la catedral allí. ¿Por qué? Porque exageraron. Porque Dios no va a repetir las mismas cosas. Pero nosotros asumimos, no sé de dónde lo sacamos, porque leemos textos, es que las murallas cayeron, sí, pero Dios le dijo a Josué que lo hiciera. ¿Ustedes creen que Dios va a decir que tendría que tumbar todos los templos de todos los países, en todos los países, los templos paganos, las mezquitas y todo? Dios no obra de esa manera. Imagínense con el cardenal allá adentro. No, pues como imposible. Ahora, nos tachan a nosotros de faltos de unidad porque no participamos en esas cosas. Yo siempre les expliqué, es que eso no es un mandamiento. No, tú vas a ver cómo vamos a ordenar y va a suceder el milagro. Bueno, está bien, dije, aquí voy a tener el teléfono para hablarle a los bomberos y a la Cruz Roja para que manden un montón de... No, pues fueron muchas veces. Últimamente ya no han ido porque pues, no sé si ya se dieron cuenta que pues no es así. Pero queremos repetir todo. Hace unos meses o el año pasado yo di una serie que se llamó Los Milagros de Jesús. ¿Se acuerdan? No, ya se les olvidó. Bueno, en ese estudio yo no encontré un milagro o un hecho extraordinario que haya hecho Jesús que lo haya repetido. Ni uno solo. A un ciego nada más le dijo, recibe la vista, y la recibió. A otro lo tocó y recibió la vista. A otro lo tocó 2 veces y recibió la vista. Nunca repitió los mismos milagros. ¿Cuántas veces caminó sobre el agua? Nada más una. Nunca repitió los milagros. Y ese ha sido el gran error del sector carismático, por llamarlo de una manera, que queremos repetir, ¿sí? Los milagros. Y si sucede un milagro, entonces decimos, no, para el próximo domingo hacemos una campaña. Y queremos pasar a todos aquí a que todos les crezca la pierna, que todos les haga yo así, o les tire el saco encima y todos se caigan, reciban sanidad. Y es puro rollo.
Hay que darle gracias a Dios porque todavía aquí en México los periodistas del Informador, de todos esos diarios, todavía no se han metido en nuestras reuniones. Pero en otros países llegan como si nada, llegan con sus cámaras, llegan a las campañas, hermano. Entonces, a ver, aquí hay alguien que le duele. Es una palabra de conocimiento, son dones de sanidades, sí es cierto. Pero miren lo que a veces el abuso. Entonces, ¿hay alguien aquí? No, pues yo, a ver, ¿qué? Me duele la espalda. A ver, ven, en el nombre de... ¡Órale! Y ¡pum! Allá va. A ver, ¿qué sientes? Levántenlo. Ay, ya no me duele, dice. Ay. Todos, gloria a Dios, ahora cáiganse con la lana. Y luego salen y los periodistas, ahí van. Los de Discovery Channel una vez hicieron uno, yo estaba tan avergonzado, hermano, hace años de esto. Es más, dije, me van a empezar a llamar. Dicho y hecho. Es que tengo el don de saber que me iban a llamar. Ay, hermano, me empiezan, pastor, hay un programa en Discovery, allí se están burlando de nosotros. Le dije, no se están burlando, están diciendo la verdad. Pues, ¿qué hacían los periodistas? A ver, se oía la voz, decían, mira, trae una chaqueta azul, no le pierdas la vista. Al final los abordaban y les decían que si podían seguir su supuesta sanidad, hermanos, de los 100 y pico de personas que supuestamente habían sanado, al paso del tiempo, algunas semanas, unos días, algunos hasta murieron y nunca se habían sanado. Oiga, usted fue sanado, yo vi, lo tengo grabado, de la espalda. Dice, sí, es que en ese momento se me quitó, pero ya me duele otra vez. Dice, no, pues lo tachan a uno de ¿qué? De charlatán. Pero entonces, ¿qué hacer? Los dones tienen que seguir operando, pero estos los hacen nomás para lucrar. Los hacen como algo espectacular, para ganar la atención. Luego al rato hasta se hacen tan famosos que necesitan guardaespaldas. Jesús no necesitó guardaespaldas. Un día que Pedro le quiso hacer guardaespaldas, sacó la espada y le cortó la oreja a uno y le dijo, guárdala, yo no necesito guardaespaldas. Son puros abusos. Y eso hace que muchos sean escépticos. Pero hermanos, es constante, cotidiano, en casa de oración, que sucedan estos milagros. El asunto es que no le damos sobreénfasis. ¿Cuántos testimonios no he escuchado? ¿Alguno de ustedes, levante su mano, ha recibido algo realmente notorio? Levante su mano. Hay un montón. Y es más gente que en la misericordia de Dios que ni siquiera asiste. Milagros comprobados con estudios médicos de cánceres desaparecidos, tumores. Ahí están, están archivados. Ahora, hace unas semanas, un hombre se me acercó a un hermano y me dijo, pastor, Dios ha hecho un milagro tremendo. Y sí me contó algo que sí impacta, es un milagro. Y me dice este hombre, pastor, déme chance el domingo, pero por lo menos 2 horas, para darles mi testimonio. Entonces, pues uno tiene que ser paciente y explicarles. Por eso los domingos andamos saliendo bien tarde. Entonces yo me tomé el tiempo y le dije, mira hermano, es que la palabra tiene un lugar. El testimonio realmente que usted ha recibido de parte de Dios, lo que ha hecho, es sobrenatural e impactante, pero vaya y predícalo afuera. No, hermano, hasta dice que en casa de oración no dan testimonios. ¿Se ha fijado eso? Que aunque sí se dan, pero no se le da tanto. Sobreénfasis. Porque el énfasis es Cristo y la palabra. Y nosotros disfrutar de los beneficios. ¿Sí? Esa es la razón del por qué. No, imagínense, hay congregaciones donde no predican. Todos los domingos son testimonios. Y ahora el testimonio del hermano. Y luego ya a veces los hermanos están así, cuando ven que sube la hermanita Paquita, dicen, ay, otra vez el mismo testimonio. Se dan esos casos, ¿verdad? Y sí, sube la hermana Paquita. Hermanos, ¿se acuerdan cuando? Y sí, Dios hizo algo. Pero la palabra de Dios no debe ser suplantada por testimonios. Espero entiendan eso. Ese es el orden de la palabra de Dios. Pero testimonios hay un montón, hermanos. Y no los vamos a detener, ni queremos entristecer al Espíritu Santo.
Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 5, versículo 14. Este está todavía más conflictivo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Había realmente una notoria conversión de mucha gente. Los milagros sí traían un impacto, aunque los milagros no tienen el poder de convertir a nadie. Lo que convierte a la persona es creer el mensaje del Evangelio, ¿entienden? Este ha sido el otro de los grandes errores. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que llegaron ante Jesús? Si quieres puedes limpiarnos. ¿A cuántos limpió de los 10? A los 10. Todos recibieron el beneficio. Fíjese, todas las sanidades, todos los milagros que usted puede recibir en su vida presente son temporales. ¿Sí o no? Usted puede ser sanado de cáncer, ya terminal, y ser levantado, pero de todos modos se va a morir. Son temporales, son pruebas que el Señor da a su pueblo para consolarnos, fortalecernos, darnos un respiro, porque llegará un día cuando estemos con el Señor donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, lo vamos a ver cara a cara. ¿Para qué necesito el don de fe? Para nada. ¿Para qué necesito palabras de sabiduría? Para nada. ¿Para qué necesito dones de sanidades si allá no va a haber enfermos? Entonces allá no va a haber campañas tampoco. Ya no se van a necesitar, pero hasta que estemos con Él. Y este ha sido otro error dentro del cristianismo. Dice pues que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué raro que las incluya, ¿verdad? Pero pues, sí, está. Porque hay sectores del cristianismo que a la mujer la tienen cero a la izquierda. Pero ese es otro tema. Versículo 15. Tantas maravillas había que sacaban a los enfermos a las calles, lea con atención, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Pregunta, ¿Pedro les dijo que los pusieran allí para que su sombra hiciera algo? No. Eran iniciativas de la gente. Tampoco es un mandamiento, como el otro texto que leímos. No, sí, eso es lo que la gente reacciona por su necesidad. Pero al faltar doctrina, por eso Pablo dijo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que les falte información. Quiero que tengan buena información para que sepan cómo deben operar los dones espirituales. Y comienza toda su cátedra enseñándonos sobre los dones. Esto es otro distintivo de la iglesia de los últimos tiempos. Mucha superstición. Cosas que el predicador se saca de la manga, que se le ocurren, y caen en cosas muy extravagantes. ¿Sí? Ese ha sido otro estigma que está sobre la iglesia cristiana, y se burlan de nosotros. Todavía les digo, aquí en este país todavía no llega ese fenómeno, pero va a llegar y ustedes se van a sentir apenados cuando seamos exhibidos por tanta exageración supersticiosa. ¿Qué es superstición? La definición que da el diccionario es poder que se le atribuyen a las cosas sin que tengan ese poder. ¿Qué poder tiene el saco? Que yo me lo quite, lo avienta Tony, caiga y se... O sea, ¿qué poder tiene? No, pero ahí dice que los paños, dice, si Dios quiso operar de esa manera, en primer lugar, muy su soberanía, ¿no? Pero yo estoy convencido que el Señor no repite lo mismo, pero nosotros sí queremos repetirlo. Y ese es el gran error. Porque es más fácil repetir algo que se ve. Es más, hasta los enseñan algunos. Hazle así y tíralo así. No, eso es verdad, hermanos. Una superstición es atribuirle a las cosas poder. Y las cosas no tienen poder. Ni los pañuelos, ni el agua,
ni los sacos, no tienen poder, hermanos. El poder se genera en Dios. Espero que sí entiendan esto. Pero las iglesias de hoy, o el cristianismo de hoy en algunos sectores, está plagado de supersticiones, hermano, horribles. Y que la escoba del Espíritu Santo, y que bueno, puedo poner muchísimos ejemplos que rayan, pues sí, en lo ridículo, porque le atribuyen poder a las cosas y argumentan estos textos. Por eso yo les decía que se generan situaciones. Pero sigamos leyendo. Dice: tanto que sacaban, estoy en el 15, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjese, operación soberana del Espíritu Santo. Problema, repito e insisto y subrayo de nuevo, es que los queramos repetir. Si el Espíritu Santo quisiera hacerlos, no tiene ningún problema en hacerlos. El problema somos nosotros, que podemos decir que tenemos un don de fe, pero a veces es una fe triunfalista, que está basada en la emoción de uno, quién sabe por qué razones, por querer ser mirados, respetados, por ganarse un lugar, por ser famosos, qué sé yo, hermanos. Y muchos de pronto hacen desplantes de que no, sí, como aquel ejemplo que yo en una ocasión les puse. Estábamos en una reunión de pastores y de repente la esposa de un pastor se desvaneció, se desmayó y suelo. Pues todos corrimos a levantarla. Entonces, a ver, traigan alcohol. Y entonces su esposo dijo: no, déjenla. Así, déjenla. Dijo: ella no tiene nada. Entonces, toda amarilla así. Y lo, no, sí. Dice: no, por fe no tiene nada. Entonces la agarra y la levanta y ya la sientan, ¿verdad? Entonces una persona que estaba junto a mí me dice: tiene diabetes, la esposa del pastor tiene diabetes. ¿De veras? ¿Te consta? Dice: sí, yo sé que tiene diabetes. Pues le vino un bajón de azúcar y suelo, ¿no? Entonces yo le dije: oye, hermana, ¿qué es lo que tienes? Nada. Por fe no tengo nada, dijo. Esas famosas frases que se han hecho una pena para los cristianos, ¿verdad? Por fe no tengo nada, dijo. Le digo: te ves mal. Te reprendo, Satanás, me dice. Le dije: híjole. Entonces dice la hermana que estaba allí, pues éramos puros pastores, dice: es que ella tiene diabetes. Le dije: ve y consulta a un médico, necesitas tratarte, es una enfermedad delicada. Yo no tengo nada, y yo les ato sus cuerdas vocales y cierran la boca y en el nombre de Jesús, y por fe no tengo nada, y suelo otra vez. Se volvió a desmayar allí. Ese ha sido un lastre ahora. Es una exageración. Si no tienen el don de fe, es una fe común, porque pues no opera nada. Bueno, de eso hace como 15 años, porque fue una reunión en mi casa y yo me acuerdo bien. Y la hermana todavía tiene su diabetes. ¿Qué pasó allí? Una exageración. Y así les puedo contar 20,000 ejemplos. Sin embargo, eso no anula que existen y operan y son auténticas operaciones del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que remar en contra de esa corriente, porque muchos, inclusive puede haber gente aquí que sigue con escepticismo porque ve videos en YouTube, porque ha presenciado, ¿verdad? La típica, ¿no? A ver, pase para acá, hermana, y con su barriguita. Este ser que tienes en tu vientre será varón. Se le acerca el pastor.
No está embarazada, así está de gordita. Oh, bueno, vamos a gloria a Dios. A ver, los músicos pasen acá. Ese es puro don de adivinación, ¿entiende? O sea, no es don tampoco. Entonces, no, y así yo le puedo contar 20,000 ejemplos que dan pena ajena. Sin embargo, hace rato una palabra de sabiduría. ¿Cuántos recibieron algo? Pues un montón, ahí está. Ahí están operando. El problema es que tenemos que luchar y bregar en contra de todas esas cosas. Pero son reales, hermano. Mire, el ejercicio de los dones de sanidades, es importante aclarar esto. Los dones de sanidades o ejercitar los dones de sanidades no significa, subrayo, que los que tienen estos dones deben de sanar a todos los enfermos en todo tiempo. ¿Me expliqué? Ahora, el argumento de los que niegan la operación actual de los dones dicen, hasta sarcásticamente dicen, a ver, si tuvieran ese don, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos? Pues yo les tengo una respuesta bíblica, ni Jesús hizo eso. ¿Se acuerdan cuando llegó al estanque de Betesda? Estaba plagado de enfermos. ¿Sanó a todos? Si Jesús no lo hizo, menos nosotros. Para cuando le digan, no, a ver, pues vete al hospital civil y ora por todos, levántalos, no existirían los hospitales. O sea, usan una lógica equivocada. Ni Jesús hizo eso, solamente sanó a un paralítico. ¿Se acuerdan? Nada más a él se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y los otros, no. ¿Por qué? Hay muchas enseñanzas allí, no hay tiempo ahorita. Pero no sanó a todos. Entonces no es un argumento válido que digan, a ver, si tienen esos dones, vayan a los... No es un argumento, porque ni Jesús lo hizo. Esto puede sonar lógico, tienen dones, vayan, ¿verdad? Suena lógico. Sin embargo, pues ya vemos que Jesús tampoco lo hizo. Ahora bien, el uso del plural dones de sanidades nos muestra que hay diversos dones de sanidades para diferentes enfermedades. Mire, no sé cómo explicarlo, lo voy a ilustrar, es una analogía. Algunos de estos dones son como lo que hoy llamamos especialistas. Déjeme ilustrarlo, no se me adelante. Por ejemplo, un cardiólogo, ¿en qué es especialista? En el corazón. Nada más. Si usted le dice, ay, mi vesícula, te va a mandar con un especialista. Dice, no, es que yo soy cardiólogo, pero es doctor, pero yo soy cardiólogo, mi especialidad es el corazón. Y así, oculista, dentista, etcétera. Bueno, a través de los años, yo he podido ver dones diferentes de sanidades en los cristianos, pero he notado que algunos son como, entre comillas, nomás es para que usted lo entienda la ilustración, son como especialistas. Le voy a poner un ejemplo. Unos hermanos de apellido McLaughlin, que conocimos en los años 80, recién iniciaba Casa de Oración. No sé cuántos lo recordarán, muy pocos, pues, cuando iniciaba Casa de Oración. Era un matrimonio bien bonito. Él era americano y ella era mexicana. Ellos vivían en Estados Unidos. Y ellos venían cada año. Él era un hombre empresario y muy próspero, Dios lo bendecía mucho. Él no aceptaba ofrendas por ministrar, pero eran predicadores. Y él, no ella, él tenía diferentes dones de sanidades. Y cuando yo lo conocí ministrando y yo lo observaba, y el Espíritu Santo me daba testimonio que era un hombre genuino, humilde, amaba al Señor, amaba a su esposa, bien respetuoso. Y donde yo lo conocí, le pregunté al pastor, oye, los hermanos, ¿quisieras invitarlo? Le dije, sí, yo quiero invitarlo. Este hombre se me hace genuino. Y lo invitamos la primera vez en la casa de Chuy García. Había como en ese tiempo 40, 60 personas.
Miren, hermanos, él oraba por la columna como una de sus, entre comillas, especialidades. Por dolores por ejemplo, en las rodillas. Y lo hacía de una manera, pues, que yo nunca había visto. Y los milagros sucedían. Cada vez que ellos venían a Guadalajara, los invitábamos. Cada vez que venían y ministraban, la congregación crecía. Había una cosecha de convertidos, porque se predicaba el evangelio y después ministraba sus dones. Y eso me comprobaba lo que anteriormente yo había visto. Bueno, miren, déjenme ponerle otro ejemplo y termino. Un par de ejemplos. Mi esposa tiene un don, como Adrián tiene Adrián tiene un don de sanidad. Adrián tiene un don de fe, porque a veces ha hecho cosas que ninguno de nosotros hace. Y él con una convicción, y nosotros lo apoyamos, y bueno, de 180 cosas salen con el poder de Dios, porque a veces está el elemento humano también, ¿no? Pero nosotros reconocemos ese don. Mi esposa tiene un rasgo dentro de los dones de sanidad que Dios le ha dado. Ora por mujeres que son estériles, que no pueden tener bebé. Yo le puedo contar muchos ejemplos de cómo ha operado ese don. Es más, cuando viene algún matrimonio y me dicen, pastor, ora por nosotros, queremos tener un bebé, no podemos. Entonces yo les pregunto, ¿en quién está el problema? No, pues ella no puede, ya estudios, todo. Entonces yo no oro, yo se los mando a mi esposa. Entonces a veces yo la llamo y le digo, está estéril, ora por ella. Bueno, aquí hay testimonios en esta congregación de esa oración, de esa administración, y Dios ha hecho milagros y ha dado al estéril la bendición de abrazar un bebé. El último caso que sucedió no fue aquí, bueno, el que yo tengo así presente, sucedió en casa de oración en Ciudad del Este, el Paraguay. Bueno, esa congregación inició, esa casa de oración hará unos 5 o 6 años, el pastor Osvaldo Paiva. Y la primera vez que yo fui, ya hace algunos años, conocí un matrimonio bien servicial. Tienen un don de servicio y de hospedar. O sea, va de la mano con el de servicio. Bueno, el pastor me dijo, pastor, ¿no pudiera usted orar por ellos? Fíjese que no pueden tener un bebé, ella tiene un problema, ella es estéril, está comprobado con estudios. Y yo, por supuesto, le dije, sí, claro, vamos a orar. Y oré, regresé a los 2 años y nada. Pero ellos seguían ahí, los hermanos. Entonces, al tiempo, mi esposa va a casa de oración Ciudad del Este, el Paraguay. Pasa poquito más de un año, 13 meses, y voy yo. Y antes de empezar nada, el pastor me dice, quiero que vea esto, pastor. Yo dije, ¿qué? Me van a dar un regalo. Dice, le tenemos una sorpresa. Yo dije, ay, ¿quién? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y llega el matrimonio así con una sonrisota, ¿no? Este matrimonio. Y hola, ¿qué tal? Y luego sale el pastor con un bebé. Yo tengo aquí las fotos en mi celular. Dice, pastor, aquí está el milagro. Y yo, ay, pero yo me quedé. Yo no, o al menos que haya sido después de 3 años. Dice, le digo, pero ¿cómo fue o qué? Dice, hace tantos meses vino su esposa y ella supo de la situación y le impuso las manos en su vientre y concibió, y aquí está el milagro, dice. O sea, eso es dentro de los diversos dones de sanidades, un don que ella tiene. Hay varios que tienen dones de sanidades aquí,
y yo los canalizo con ellos. Yo a veces he orado y sí han sanado, pero creo que es dentro de lo normal, cotidiano, que cualquier cristiano puede orar y Dios en su soberanía obrar. Pero hay quienes tienen un don. Y probablemente algunos de ustedes han orado y ni cuenta se han dado que tienen esos diversos dones de sanidades. ¿Por qué? Porque los múltiples ejemplos que hay aquí, casos registrados, avalan lo que estoy diciendo. Es decir, cuando oramos, ¿cuántos vienen enfermos? Tienen una situación, una necesidad, levanten la mano, pónganse de pie. Ahora los que están a su alrededor, miren, acérquense, impónganle las manos. Y usted va y se acerca y le impone las manos. ¿Cuántos de ustedes que han orado no se levantan así con una convicción así? Dios va a hacer algo. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Levanten su mano. Ahí están las manos. Entonces tú te acercas y empiezas a orar. Y luego la gente dice, sentí algo. Algunos lloran, otros tienen alguna reacción. Sentí que algo me tocó aquí. Y al rato vienen los testimonios. Los dones del Espíritu Santo ahí están, hermano. Pero quizás no estaban conscientes de que los tienen. Pero hoy, a través de la doctrina, de la enseñanza, se están dando cuenta que sin duda algunos de ustedes tienen dones, diversos dones de sanidades. Nuestro consejo y ministración es que los sigan obrando. Es más, no se detengan, porque quien tiene estos dones, déjame explicarle así brevemente en un minuto cómo es que funcionan. Usted va en su vida cotidiana y de pronto ve a alguien, algún enfermo, sabe de alguien y su corazón lo primero que siente es se compadece. Y usted dice, ay, Señor, y usted dentro de usted empieza, Señor. Entonces usted va y le dice, ¿me dejas orar? ¿Cuántos han sentido esto? Que Dios les pone un impulso y ustedes dicen, ay, pero ¿y si me rechaza? Ay, pero ¿y si se burla de mí? Y usted sigue con esa inquietud. Olvide el rechazo, hermano. Vaya y acércase, ponga sus manos. Déjeme contarles de una familia de la congregación, una hija adolescente. Esta muchacha tiene don de sanidad y tiene un don de misericordia, porque también es un don. Dice, ay, pastor, dice mi hija, dice, había de ver en la que nos mete. Mire, el otro día íbamos en el centro de la ciudad, dice, se paró en el semáforo, íbamos allí a comprar algunas cosas. Dice, y me dice, papá, mira quién está ahí. Era un mendigo que estaba tirado allí, recostado en la banqueta, todo sucio. Y le dice, papá, quiero orar por él. Ay, hija, quiero orar por él, párate. Dice, pues estoy parado. Dice, me voy a bajar, voy a orar por él. Bueno, ok, está bien. Yo a ver dónde me estaciono. Y dice que vio. Después medio se estacionó allí, prendió las direccionales y miró hacia donde estaba su hija. Y cómo se hincó con el hombre. Y cómo lo abrazó al hombre. Y le empezó a hablar. Y empezó a orar por él. Dice, cuando yo llego, le está diciendo, mira, el Señor te quiere librar del alcoholismo. Y yo creo que el Señor te puede librar. Y el hombre empezó a llorar. Y le dice, ¿sabes? Dice, yo fui cristiano, pero me aparté. Y yo le pedí al Señor, dame una oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y la niña allí hincada orando, abrazándolo al hombre este maloliente. Y el hombre desvanecido en llanto, hermano. Ahí están los dones. No los reprima. Olvídese de que me da pena, de que a veces puede ir hasta en el trolebús, en el tren, qué sé yo, y usted va a sentir un impulso. Yo le puedo contar muchos testimonios, el tiempo no nos permite. Cuando se baja esa señora, bájate junto con ella. Y Señor, ay Señor, pero tengo que ir al trabajo. Hazlo. Se baja la señora, se baja el cristiano. Y Señor, ¿qué hago? Acércate con ella y ora. Está enferma o tiene esta necesidad. Oiga señora, mire, no sé cómo me lo tome, pero me deja orar. Mire, yo soy cristiano y quisiera orar. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. No repriman, hermano, porque el Espíritu Santo te quiere usar.
Haz a un lado el temor, la vergüenza y déjate guiar, y no te imaginas, hermano, el beneficio y la bendición que va a ser para tu familia, para la gente que necesita a Cristo y para los hermanos aquí en la congregación. Terminamos orando, invocando al Señor, apoyando ustedes la oración que yo voy a hacer para que el Señor siga repartiendo sus dones. Amén. Creemos en casa de oración en la actualidad de la operación de los dones del Espíritu Santo, pero no creemos en los extremos ni en anular. Creemos lo que la Biblia dice y que Dios nos dé sabiduría a los pastores para pastorear esto y enseñarles a ustedes. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo y oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque grande es hasta los cielos tu fidelidad y hasta las nubes tu verdad, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el mismo que operó en Daniel, en David, en aquellos jóvenes que entraron al horno ardiendo, donde operaban dones de fe, en Eliseo, que operaban aún dones de sanidades, en Elías, dones de fe, de parar la lluvia, cosas extraordinarias realmente. Viene Jesús a esta tierra, nuestro Señor Jesús, y en Él se muestran todos los dones de tu Espíritu Santo, y Él los reparte a sus discípulos. E inspiras al apóstol Pablo a escribir para instruirnos, porque tú no quieres que ignoremos acerca de los dones, pero estamos entendiendo que los dones son dados, un don a este, otro a aquel, según el Espíritu reparte. Señor, reparte de tus dones a tu pueblo, no para beneficio de nosotros mismos, sino para beneficio de los demás, de los que no te conocen. Reparte don de fe, si no es que algunos ya lo tienen, Señor, te agradecemos, pero quizás tú quieras hacerlo de nuevo en esta mañana. ¿Cuál es la manera en que ellos sabrán que algo has puesto en ellos? Sentirán una inquietud en su corazón, un tipo de desesperación por ayudar a alguien, por bendecir a alguien. Señor, recibimos todo lo que venga de tu Espíritu Santo. Rechazamos otras cosas que no vienen del Espíritu. Danos sabiduría para que a través de los dones te glorifiquemos, te demos gloria, ninguno de nosotros se envanezca, muchísimo menos sacar provecho o lucrar o medrar por los dones que has puesto en nosotros, sino dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día. Despídanse de sus hermanos y ejerzan los dones que Dios les dio.